Una vez más con el mazo dando y el tema del día, la peste negra. Se dice que la gran pérdida de la población trajo cambios económicos basados en el incremento de la movilidad social, según la despoblación erosionaba las obligaciones de los campesinos ya debilitadas a permanecer en sus tierras tradicionales. La peste provocó una contratación del área cultivada en Europa, por lo que hizo descender profundamente la producción agraria. Esta caída llegó a ser un 40% en la zona norte de Italia en el periodo comprendido entre 1340 y 1370. La repentina escasez de mano de obra barata proporcionó un gran incentivo para la innovación que ayudó a traer el fin de la era medieval. Algunos argumentan que el que causó fue el Renacimiento, a pesar de que el Renacimiento ocurriera en algunas zonas tales como Italia, antes que en otras, a causa de la despoblación. Sin embargo, los europeos supervivientes llegaron a ser los mayores consumidores de carne para una civilización anterior a la agricultura industrial. La peste negra acabó con un tercio de la población de Europa y se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490, llegando finalmente a matar unos 25 millones de personas. No obstante, ninguno de los brotes posteriores alcanzó la gravedad de la epidemia de 1348. Señor Giovanni Boccaccio, ya está listo para la columna. Nos vemos en la columna. Como usted diga, amigo. Y a continuación tengo otro invitado muy especial a con el mazo dando y es el señor Louis Pasteur. Es un reconocido bacteriólogo y científico francés. Señor Louis Pasteur, bienvenido a con el mazo dando. Señor Louis Pasteur, ¿me escucha? A ver si establecemos, señor Louis Pasteur. Pasteur. Perdón por la demora, Jairo Andrés. Señor Louis Pasteur, ya estamos con el mazo dando. Me perdona por la demora, Jairo Andrés. Es que la señal de la internet está muy lento, pero aquí seguimos en el programa. Ok, señor Louis Pasteur, vamos a leer el siguiente artículo que se llama Crisis del siglo XIV. Y dice que la crisis del siglo XIV es la denominación historiográfica de uno de los periodos que puede convertirse como crisis secular o crisis general, al menos para Europa y la cuenca del Mediterráneo. Temporalmente abarca el tramo final de la era medieval hasta la recuperación de la población, el dinamismo económico y el nuevo vigor cultural que trajeron el Renacimiento y la era de los descubrimientos. En las interpretaciones de la historia de la civilización occidental se considera un factor determinante para explicar la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Cuáles fueron las causas de la que se produjo la peste negra en Europa? Dice, una posible origen crisis climática. Se habla de disminución de las temperaturas tras el denominado óptimo medieval o crisis ambiental, en la cual produjo la gran hambruna de 1315-1317. Marcó el inicio del siglo, la posibilidad de encontrar circunstancias climáticas y ambientales semejantes en la misma época, pero otros contextos geográficos, lo que convertiría la crisis del siglo XIV en una verdadera crisis general a nivel global. Y le voy a leer un dato adicional. Se calcula que la causa de la mortandad en Europa en el siglo XIV y la causa antes de que se produjese la peste negra en Europa fue la gran hambruna de 1315-1317. Y dice que se produjeron brotes de canibalismo e infanticidio. Hubo millones y millones de muertes por la gran hambruna que se generó en Europa del Norte debido a que un grave cambio climático dañó las cosechas de trigo, de centeno y muchos de los animales con los que ellos araban para sembrar o para alimentarse, pues murieron por la falta del agua. Y las consecuencias que llevaron a esta primera mortandad antes de la peste negra en Europa fue
la pérdida de prestigio de la iglesia, el incremento de la actividad criminal, fracaso de los gobiernos medievales a la hora de gestionar la crisis y la gran hambruna puso punto final al creciente crecimiento demográfico que eso contrajo antes de que produjese la peste negra. Luis Pasteur, cuéntame, en esa época no había medicinas, ¿cómo era la cura? Lo que yo entendí es que en la época medieval no existía medicina ni avances científicos. La gente se curaba con remedios caseros. Entonces, a los 3 días, cuando usted tenía llagas en la piel, fiebre u otras enfermedades, le causaba la muerte de inmediato porque en esa época no había una cura para la peste negra. Entonces el virus se fue contagiando por todo el continente europeo, desde Italia hasta Francia, España, Portugal, Alemania, Rusia, República Checa, Ucrania, etcétera. La primera causa de lo que llevó a disminuir la población en el continente europeo fue la gran hambruna, como usted mencionó, en el siglo XIV, entre 1315 y 1317. Eso produjo más mortandad porque millones de personas murieron de hambre a causa de un cambio climático que ocurrió en el continente europeo y hubo grandes pérdidas en las cosechas de trigo, centeno, avena, entre otros, y también hubo escasez de pan en esa época. Y como usted lo mencionaba, lo dato curioso es que sí hubo prácticas de canibalismo en la era medieval, en la denominada crisis de la era medieval. Entonces, ¿por qué? Porque la gente decía que estaba desesperada por la comida. Y entonces esto fue lo que causó a lo que fue de inmediatamente la peste negra. Wow, Luis Pasteur, muy, pero muy buen dato, interesante. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque vamos a hacer un corte para comerciales. Voy a seguir consultando y no se despeguen porque ya seguimos aquí con el mazo dando. Ya regreso.